¿Cómo prepararnos para la nueva era económica? Y lo primero que les quiero preguntar es, y bueno, comentar, compartir, es, ¿sabían ustedes que el 95% del dinero del mundo lo administra solamente el 5% de las personas? Este es un dato muy importante. ¿Por qué? Porque justamente esta nueva era económica nos ha llevado a esta brecha. ¿Por qué el 95% del dinero está solamente en manos del 5% de las personas? Y es algo que yo les quiero comentar hoy. Yo en algún momento estuve así como ustedes, estuve sentado viendo alguna ponencia, estudiando mi carrera. Algunos ahorita están por entrar a estudiar su carrera, entonces yo estaba en ese momento pues sin realmente las herramientas para tomar decisiones, que es lo que vamos a ver hoy. Justamente vamos a ver qué herramientas tenemos nosotros, hacia dónde podemos dirigir nuestra carrera profesional, y por eso es esta ponencia, esta conferencia. Y bueno, finalmente yo estaba ahí sentado con muchas ilusiones. Cuando uno elige su carrera, pues tiene muchas ilusiones, muchas expectativas, muchos sueños, ¿sí? Y a fin de cuentas, cuando yo termino mi carrera, pues no tenía empleo. Yo trabajo desde que estoy en la preparatoria, o sea, empecé a trabajar desde muy temprana edad y empecé a trabajar, empecé a formar mis expectativas. Cuando yo termino mi carrera, me quedo sin empleo, ¿verdad? No solamente no tenía el empleo que soñaba, sino que en ese momento no tenía trabajo. Entonces para mí fue algo muy impactante, ¿no? ¿Quién aquí, por ejemplo, sueña con trabajar en alguna empresa? La mayoría, ¿verdad? Casi el 90% de nosotros cuando estudiamos una carrera tenemos esa idea. Quiero estudiar una carrera para trabajar en alguna empresa. Imagínense entonces cuando yo termino mi carrera sin empleo. Para mí mi sueño, yo estudié finanzas. El sueño que yo tenía en ese momento era trabajar en la Bolsa Mexicana de Valores. Era un sueño que estuvo a punto de concretarse porque fui a una entrevista, sí me tomaron en cuenta, sin embargo el proyecto para el cual yo iba a entrar en ese momento ya no se hizo. ¿Sí? Empecé otra vez a buscar trabajo, me empecé a desesperar, empecé a buscar ya por todos lados, ¿no? Hasta que encontré una posición en una empresa de seguros, y eran ventas. Yo estudié una carrera, según yo, para no terminar en ventas, ¿verdad? Porque mi familia toda pues era vendedora, ¿no? Toda su vida fue vendedora. Entonces a mí me dijeron, tú estudia una carrera para que no termines en ventas. Y resulta que yo en ese momento estaba ahí, en una posición en ventas, en una aseguradora. Y fíjense cómo es la vida, porque nosotros vamos teniendo experiencias y a veces no sabemos qué tanto nos van a impactar esas experiencias. Por eso tienen que estar muy atentos a todo lo que vamos viviendo, a todo lo que estamos aquí viviendo en la universidad, en las experiencias de trabajo, ¿sí? Porque yo cuando entré a esa empresa, uno de los requisitos que yo tenía era que tenía que leer un libro, y ese libro cambió mi vida. Ese libro es el que les quiero compartir ahorita. Bueno, es Padre Rico, Padre Pobre. ¿Alguien lo ha leído? Perfecto. Muy bien. Pues es un libro que se lo recomiendo mucho. A mí realmente fue el libro que me cambió el switch. Es un libro que empecé a leer y me empezó a cambiar la mentalidad de tal manera que yo empecé a hacer todo lo que decía Robert Kiyosaki, que es el autor, ¿sí? Robert habla mucho del sistema tradicional. ¿Cuál es el sistema tradicional? Justamente el que a mí me enseñaron y que a muchos de ustedes también les han enseñado. Estudia una carrera, busca un trabajo y ahí jubílate. Ese esquema, cuando yo leí que eso ya era obsoleto, pues para mí fue así como una revolución en mi cabeza. Dije, ¿cómo puede ser? Si yo crecí con esos conceptos, seguí al pie de la letra esto, y ahora resulta que eso ya es obsoleto. Entonces empecé yo a adentrarme en ese libro, empecé yo a interesarme por todos los conceptos que él planteaba. Ajá. En la medida que fui avanzando en ese estudio, pues me di cuenta que realmente, pues sí, ese concepto ya estaba obsoleto. Empecé en el tema de ventas. Cuando yo empiezo en el tema de ventas, lo que dice Robert Kiyosaki es que hay que entrenarse en las ventas. ¿A quién le gustan las ventas aquí?
Muy pocos, ¿verdad? Bueno, al menos de los que levantaron la mano, pues son pocos, ¿no? Pues sí, porque no estamos pensando realmente en vender algo. Sin embargo, les voy a decir una cuestión. Todos en algún momento somos vendedores. ¿Qué pasa si yo voy a buscar un empleo? ¿No es cierto que me tengo que vender? Sí. ¿Tengo que vender mis servicios? Sí. ¿Sí o no? Si tengo un proyecto que presentar en alguna empresa o para mi jefe, ¿no es cierto que también lo tengo que vender para que lo elijan? Entonces, realmente le huimos a las ventas, sin embargo, nos vamos a enfrentar a eso. Yo en ese momento lo entendí y empecé a vender. Empecé a vender en una empresa de servicios financieros. Cuando yo empecé a vender, pues fue un romper un paradigma para mí muy importante. ¿Por qué? Porque pues no es, yo aparentemente estudié una carrera para no vender, pero bueno, finalmente ya estaba ahí, lo empecé a desarrollar y empecé a hacer un negocio a la par de eso, que era lo que decía el libro. El libro decía, ten un empleo, ok, perfecto, tenlo. Sin embargo, a la par empieza un negocio. Empieza un negocio, ¿para qué? Para que en el momento en que en ese empleo no te sientas a gusto, puedas tener la libertad de elegir otra cosa. Si quieres ese empleo, adelante. Ve a ese empleo, trabájalo. Sin embargo, ten esa otra alternativa para que no te amarres a algo. Entonces, eso empezó a pasar. A los 3 años de haber implementado esta cuestión, tuve esa libertad. Ya tenía yo los negocios andando y pude decidir dejar mi empleo. En ese momento mi vida empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque ya de una mentalidad de ser empleado, pasé a una mentalidad de empresario. ¿Sí? Y es lo que yo les quiero compartir el día de hoy. Ahorita vamos a ver cuáles son las vías para encaminar mi carrera profesional. Antes de pasar a eso, lo primero que quisiera también comentarles es ¿por qué la brecha que vimos hace rato de los porcentajes del 95% de las personas tienen solamente el 5%, tienen el 5%, digamos, del recurso? Es por esto. El 95% de las personas está de este lado del cuadrante. O sea, son empleados o autoempleados. Y no, digamos que estos números no se equivocan, porque aquí la mayoría de nosotros no queremos estar en ventas, queremos más bien un empleo. ¿Estamos de acuerdo? Si nosotros queremos acceder al 5% de las personas que manejan los recursos, entonces nuestro camino es a dueño de negocio o inversionista. ¿Sí lo vemos? Ahora, no quiere decir que yo solamente puedo ser empleado, o solamente puedo ser dueño de negocio, o solamente puedo ser inversionista, o solamente puedo ser autoempleado. Yo puedo tener una combinación de esto. Puedo ser empleado y también puedo ser dueño de negocio. Puedo ser empleado, puedo ser inversionista. ¿Sí? Ahora, ojo, la diferencia entre autoempleado y dueño de negocio es algo muy sutil, porque muchas veces, si yo, por ejemplo, ustedes están en la carrera de contabilidad, ¿estamos de acuerdo? Ok. ¿No? ¿Administración? Sí. Ok, entonces, como administradores, ustedes pueden trabajar en alguna empresa o pueden ser autoempleados. ¿Qué sería ser autoempleados, por ejemplo? ¿Qué sería? A lo mejor darle servicio externo a alguna empresa. Dar servicios de administración, digamos, por contrato, no tanto por un empleo. ¿Sí? Entonces, la diferencia entre autoempleado y dueño de negocio es: el autoempleado depende del ingreso 100% de ustedes. Si yo estoy trabajando y estoy haciendo crecer mi negocio y me voy de vacaciones, mi empresa deja de ganar. En cambio, con el dueño del negocio yo creo un sistema que esté yo o no esté, va a seguir generando. Esa es la diferencia. Y es donde muchas veces nos confundimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, un doctor es un autoempleado, es un buen ejemplo de autoempleado. Porque si el doctor no está dando consultas, ¿qué pasa? No gana dinero. La diferencia, por ejemplo, si este doctor hiciera una clínica,
donde tuviera a lo mejor 5 especialistas y siempre estuvieran dando consultas, entonces sería un dueño del negocio y él se podría ir de vacaciones sin problema. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Perfecto. Ahora bien, entonces cuando yo ya estaba en esta parte del libro, empecé a implementar todo esto, empecé a desarrollar ya el negocio, tomé la decisión de salirme de trabajar y empezar realmente a desarrollar mi negocio. Aquí hubo muchas experiencias. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas no hay un manual, ¿no?, para ser empresario, ¿sí? Así como tampoco hay un manual para el tema de alguna carrera, a qué nos vamos a dedicar, ¿no? Por eso ahorita toda esta experiencia que yo he tenido es la que les quiero compartir. Justamente en este tema es donde quiero yo compartirles lo que he ido descubriendo. Entonces, cuando yo empecé a desarrollar el negocio, honestamente al principio lo hacía por dinero. Lo único que pensaba en ese momento era ¿cuánto dinero voy a ganar? ¿Sí? Sin embargo, esto fue cambiando. Esto fue cambiando, ¿por qué? Porque me fui dando cuenta de que mucha gente estaba buscando empleo y no había tantas personas que ofrecieran estos empleos, ¿sí? Entonces había una desproporción, había un déficit que lo sigue habiendo el día de hoy. ¿Cuántos de ustedes, por ejemplo, estarían buscando trabajo o están buscando trabajo cuando terminen su carrera? La mayoría, ok. ¿Cuántos de ustedes van a emprender algo? Fíjense la desproporción que hay, tan solo en este salón, y en todo el país así es, ¿sí? Entonces es muy importante que ustedes tengan justamente, digamos que las directrices hacia dónde se quieren dirigir. Ahora, cuando yo empecé a hacerlo diferente, a hacerlo no nada más por el dinero, empecé yo realmente a tener una vocación de negocio, de empresario. ¿Qué vocación? Pues una, generar empleo. Otra, generar un beneficio para la sociedad, para todos ustedes, para todo el país. Empezamos a crecer nuestra visión. Sin embargo, pues me enfrenté con muchas cosas, justamente por no tener esa experiencia de alguien que me dijera, oye, pues no te vayas por aquí, mejor por acá, mejor empieza esto así o empieza esto así, ¿no? Por eso hoy en día yo les quiero compartir toda esta información. Entonces, yo he detectado el día de hoy dos maneras de encaminar tu carrera profesional. Una es como empleado, ¿sí?, que ya lo vimos ahorita. Otra es como empresario, que son las dos principales. Y la tercera es una combinación de ambas. Y lo que les quiero decir es que hoy en día ya no es suficiente ser empleado. ¿Por qué? Porque ya el nivel de salarios ya no es el mismo que hace años. El nivel de ingresos ya no nos da la vida que nos daba antes. Ustedes platiquen con sus papás, por ejemplo. Anteriormente, un gerente de un banco, por ejemplo, le daba para irse de vacaciones, para comprar una casa, para comprar un carro. Le daba otro estilo de vida. Hoy en día ya no es así. Ustedes a lo mejor ya no lo vivieron, pero hoy en día ya no es así, ¿sí? Entonces es muy importante que nosotros nos preparemos para esta nueva era económica. Si yo soy empleado, entonces, ¿qué otras alternativas tendría como empleado? Tal vez seguir ascendiendo de puesto. Seguir ascendiendo de puesto sería una. ¿Qué otra? ¿Cómo? Tener otro empleo. Tener otro empleo. Es lo primero regularmente que se nos viene a la cabeza, tener otro empleo. Entonces resulta que ya trabajamos a lo mejor 12 horas del día y ya no tenemos vida para otra cosa. Ya no tenemos tiempo para otra cosa. Entonces tampoco podemos ser esclavos. ¿Sí? No debemos ser esclavos de nuestro tiempo, de nuestro trabajo. Debemos de buscar otras alternativas. Si yo soy empleado, yo tengo también la manera de generar otros ingresos. ¿De qué manera?
Y fíjense, yo descubrí esto cuando tuve mi primer trabajo. Yo trabajé en Banco de México. Y en ese momento, pues yo era empleado y empecé a ver oportunidades dentro del banco. Empecé, por ejemplo, a vender camisas, a vender corbatas. Que sé que a lo mejor van a decir, bueno, pero ¿cómo voy a vender dentro de la empresa? Pues bueno, yo les comparto que sí lo hice y me dio buen resultado. Luego compré mi primer carro y en lugar de usarlo, lo empecé a rentar, ¿no? Y empecé a generar otro dinero extra. No necesariamente con mi tiempo, no sé si lo están viendo, no es con mi tiempo, ¿sí? Puede ser con el tiempo también de otras personas o con los contactos de otras personas. No pensemos nada más como en invertir mi tiempo, puedo invertir también recursos para empezar a generar otras cosas. Ajá. Ahí en ese momento lo que a mí me falló fue pues justamente administrarme mejor, porque todo lo gastaba. O sea, yo dinero que ingresaba, pues que ya me iba al antro, que me iba aquí, que me iba allá, que con las amigas y tal. Y entonces empecé a gastar el dinero. Y eso fue una cuestión también importante de aprendizaje después, porque yo estudié finanzas y mis finanzas estaban hechas un caos. Yo decía, bueno, ¿por qué? Porque en realidad no nos enseñan tampoco a administrarnos. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso me interesé tanto en este tema de las finanzas personales. Y empezamos a crear activos. Empezamos a crear activos que nos dieran justamente los recursos para poder tener esa libertad. Ahora, ¿en qué va a depender la decisión si son empleados o empresarios? ¿De qué va a depender? Ustedes pueden ser lo que ustedes quieran. Yo cuando empecé a estudiar este tema, yo estaba como muy empeñado en que todo el mundo fuera empresario. Y tampoco es así. Porque hay gente que le gusta ser empleado y está bien. Está perfecto. Como también hay gente que le gusta ser empresario. Lo que pasa es que a veces queremos ser empresarios, pero nos da miedo dar ese paso, porque no sabemos hacia dónde ir, no sabemos cómo empezar. Sin embargo, aquí hay un factor muy importante que les quiero compartir, y es, ya sea que sean empleados o empresarios, lo más importante es que ustedes realmente sientan ese deseo de ser empleado o empresario. O sea, no se vale que sean empleados o empresarios por un tema de seguridad, porque a lo mejor si soy empleado voy a tener mi ingreso seguro, porque a lo mejor voy a asegurar mi retiro, porque eso no va a pasar. Y si pasa, realmente no van a estar contentos con lo que están haciendo. Aquí lo más importante es que ustedes realmente estén contentos con lo que están haciendo, estén felices. ¿Por qué están estudiando administración? Cada uno de ustedes sabe la respuesta. ¿Estamos de acuerdo? Porque les dijeron que se ganaba bien, porque mi compañero lo eligió, porque mi papá es administrador, porque me dijeron que se era una carrera y pues ya agarré la que sea, por lo que sea, o porque realmente estoy convencido de estudiar administración porque realmente es algo que me apasiona. Es una gran diferencia, ¿eh? Es una gran diferencia. Por eso ahorita es muy importante que ustedes hagan ese ejercicio de reflexión. ¿Qué estoy haciendo en mi carrera? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Hacia dónde me quiero dirigir? ¿Realmente siento ese deseo de ser administrador por alguna razón en especial? Hay que tener esa reflexión. Entonces, sea lo que decidan, empleado o empresario deben de sentirlo. Deben tener ese deseo de ser realmente la mejor versión de ustedes, para que puedan ser felices en realidad. Porque a fin de cuentas, yo en este tiempo que pues he avanzado y he estudiado y me he preparado, realmente el fin de todo es ser feliz. Eso es realmente digamos como pues si quieren ustedes el secreto o lo que quieran ustedes llamar. Realmente ser feliz con lo que yo estoy haciendo. Si yo no estoy feliz con lo que estoy haciendo, entonces tengo el derecho de decir hasta aquí. A lo mejor ya avancé en mis cuatrimestres y me di cuenta que no es lo mío. Pues de verdad, preferible decir, ¿sabes qué? Voy a elegir otra carrera que realmente sí me apasiona y mejor me voy por ese camino. Porque de esa manera vamos a tener gente que dé lo mejor de sí.
y vamos a tener mejores servicios y mejor gente, ¿sale? Ok, entonces, en esta combinación, hoy en día es fundamental tener esta combinación. Si soy empleado, debo de empezar a generar otros activos. Y ahorita lo vamos a ver también. ¿Cómo se dan estas diferentes fuentes de ingreso? Que es otro tema fundamental que estamos viendo hoy. Si yo soy empleado, pues evidentemente mi primer fuente de ingreso es mi sueldo. ¿Estamos de acuerdo? Después de ahí es la creación de activos. Y en finanzas personales hay una definición muy sencilla de activos. El activo es lo que deja dinero en mi bolsa. Si no, entonces es un pasivo. Les voy a dar un ejemplo. ¿Un carro es un activo o un pasivo? ¿En qué? ¿Depende de qué? Depende del enfoque. Depende del enfoque. ¿Por qué? ¿Cuál es su nombre? Wendy. Wendy. ¿Por qué Wendy? Si como se hace lo que usted hizo de rentarlo y sacar dinero de él, Ajá. pues le va a generar ingreso o dinero en su bolsa y si nada más lo usa de uso, lo es para uso personal, pues es un pasivo porque se desgasta, tienes que poner gasolina, pagar el mantenimiento y todo eso se va depreciando con el tiempo y si tú lo utilizas en un negocio, pues ahí mismo vas a sacar para el pago del carro, la gasolina, el mantenimiento. Exacto, Wendy. Muchas gracias. ¿Sí escucharon a Wendy? Ok. Entonces, así, esa visión del carro, así es para todo. Mi casa, por ejemplo. Mi casa puede ser un pasivo o un activo, dependiendo. Si yo estoy pagando mi casa, todos los gastos, la hipoteca, el predial, el agua, es un pasivo. Si yo mi casa la rento y me genera un ingreso, es un activo. ¿Sí? Entonces, mi visión como empleado, ok, yo estoy feliz en mi empresa, soy empleado, me gusta, perfecto. ¿Cuál es mi trabajo? Mi siguiente trabajo no es encontrar otro empleo, es generar activos. ¿Cómo los voy a generar? Pues a través de negocios, ¿sí? A través de la inversión en bolsa, que me parece que con el contador Alex, aquí están viendo algo de eso, en bolsa, ¿no? Ok. Y en bienes raíces. Son los tres activos, digamos, fundamentales en las finanzas personales. Y yo por ser empleado no me puedo hacer de la vista gorda con esto. Mi dinero lo tengo que poner a trabajar aquí, en estos activos. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que estos activos les den la libertad a ustedes de hacer lo que ustedes quieran, de tomar decisiones. ¿Cuánta gente conocen hoy en día que están en sus trabajos y no pueden salirse de trabajar? ¿Cuántos? Por los gastos, porque ya tienen hijos, porque ya se embarcaron con un carro, por lo que quieran. Y no tienen esa libertad. Entonces, es muy importante que ustedes... causó. Ok, es muy importante que ustedes tengan esta conciencia. Si van a decidir ser empleados, ok, perfecto, es válido. Van a empezar a tomar experiencia. Sin embargo, con esta visión desde un principio, empiecen a invertir, empiecen a administrarse mejor. Yo justamente a raíz de todo esto, de que empecé a estudiar toda esta parte de las finanzas personales, me empecé a interesar en dar talleres justamente para que la gente empezara a administrarse mejor, empezara a crear estos activos, empezara a invertir, empezara a tener una vida diferente. Algo que realmente a ustedes realmente les inyecte esa vida. Que digan, ok, yo puedo ser empleado muchos años, perfecto. Sin embargo, voy construyendo a la par mi patrimonio. ¿Sí lo ven? Perfecto. Ahora, ¿cuántos de aquí han decidido ser empresarios? Ya levantaron la mano hace rato. Ok, perfecto. Bueno, aquí en San Miguel de Allende son muy afortunados porque hoy en día el Instituto de Atención al Joven de San Miguel de Allende justamente tiene un plan de todo un año los van a estar apoyando para ser empresarios. ¿Sí sabían eso? Bueno, hay una convocatoria aquí en el ¿cómo se llama este? Pizarrón
Bueno, aquí afuera hay una convocatoria. El que realmente esté interesado en ser empresario, los van a apoyar durante un año. ¿Cómo los van a apoyar? Incubando su negocio. Si no tienen ni idea de qué hacer, ahí los van a orientar. Si ya tienen idea, les van a decir cómo desarrollar su negocio. Van a tener acceso a apoyos gubernamentales. ¿Sí? Así es que no hay pretexto. Si ustedes realmente quieren ser empresarios, van a estar las herramientas ahí para hacerlo. La primera conferencia que se va a dar de eso es el 31 de julio en el Teatro Ángela Peralta. ¿Sí? Para que estén atentos. Y bueno, como empresarios, entonces, debemos tener al menos 4 pilares en el negocio, 4 fuentes de ingreso. ¿Sí? En mi caso, por ejemplo, yo soy conferencista, soy coach financiero. Mis 4 líneas de negocio, por ejemplo, son las conferencias, los talleres, sesiones de coaching grupal y sesiones de coaching individual. Esas son mis 4 líneas de negocio. Anteriormente, si yo tenía una empresa, pues únicamente me podía enfocar en un producto y todo fluía y empezaba a generar muchos ingresos. Hoy en día ya no es así. Aunque yo elija ser empresario, debo tener de todas maneras diferentes productos, ¿sí? para mi empresa. Entonces esto es muy importante porque nos da una visión diferente, nos da una visión de realmente poder especializarnos, de poder abarcar más, ¿no? Dentro de nuestra empresa. Y bueno, para nosotros también poder lograr esto, poder nosotros especializarnos, poder lograr ser mejores empleados, poder lograr ser mejores empresarios, también debemos estarnos preparando constantemente. Una de las cosas que yo me di cuenta cuando dejé la carrera es que ya no tenemos una cultura en general de seguirnos preparando, ¿no? Ya no, después de la universidad difícilmente agarras un libro y lo lees, o difícilmente piensas en tomar un seminario, o un diplomado, o una especialidad. Y les voy a decir algo, si ustedes realmente quieren dedicarse a ser empleados, requieren ser los mejores, porque hoy van a competir con muchas personas. O sea, hoy en día hay una cantidad de gente buscando empleo que no alcanzan los empleos. Para yo poder durar mucho en una empresa debo de ser especialista, debo de prepararme, y aún así va a haber gente esperando por mi vacante que puede cobrar menos que yo y con la misma especialización. ¿Sí me explico? Es lo que está pasando hoy. Por eso es muy importante que ustedes se vayan preparando, se preparen cada vez más, estudien. Cuando salgan de la carrera, sigan leyendo, síganse preparando, sigan estudiando. Esto no es hasta aquí, no es hasta que ya terminé mi carrera, bueno, pues ya. Porque tenemos esa mentalidad, desafortunadamente. Y se los quiero compartir porque yo me di cuenta, porque yo también así estaba. Yo cuando terminé la carrera, yo dije, no, pues ya de aquí soy. Ya nada más de aquí yo me dedico a mi empleo, empiezo a escalar puestos y listo, ya tengo mi vida resuelta. Y resulta que no es así. Resulta que cuando terminamos una carrera apenas empezamos, digamos, nuestra carrera profesional. Entonces es muy importante que ustedes se sigan preparando, sigamos leyendo, sigamos interesándonos en otras áreas también para conocer, ¿no? Por ejemplo, un tema para los empleados es muy importante el tema, por ejemplo, de la innovación también. Dentro de un puesto de trabajo, ¿cómo le voy a apoyar a la empresa a generar más? Porque hoy en día uno de los paradigmas más grandes que existen como empleados, porque yo también lo pasé, yo también era de, yo prefiero tener menos trabajo, ojalá que tenga menos trabajo cada vez. Y me di cuenta que no es así. Porque si yo tenía menos trabajo, ¿qué creen? Podían pasar dos cosas. O me sustituían, o automatizaban lo que estaba haciendo en ese momento. Porque hoy en día, otra de las cosas que está pasando es que si hay una posición que está cubriendo ciertas cosas en la empresa,
lo que hacen es despedir más gente y cargarle una chamba a esa persona, ¿no? O bien tener un sistema para que haga lo que hace esa persona. Es lo que está pasando hoy. ¿Sí? Entonces debemos ser los mejores. Debemos ser los mejores para que no nos pase eso. Y si nos llegara a pasar, pues también, si yo construía activos, entonces tengo esa opción de tomar decisiones, de tener esa libertad de decir, ok, en la empresa ya no me requieren, pues entonces vamos a continuar con mis negocios. ¿Sí? Y bueno, como empresario también hay otro paradigma muy importante, que es que el empresario maneja su tiempo. Y eso es una gran mentira. Si alguno de ustedes piensa que como empresario van a tener más tiempo para ustedes, es mentira. Como empresario trabaja uno más. ¿Por qué? Porque somos la única fuente de ingreso en ese momento. Como empleado yo no me preocupo si la empresa vende o no, ¿estamos de acuerdo? Yo tengo mi sueldo. Tengo mi sueldo y pues voy, hago, cada 15 días recibo mi cheque. Como empresario no. Como empresario, si no vendo, no cobro. Entonces, hay todavía un trabajo más allá de empezar a desarrollar mi negocio, de empezar a crecerlo, de empezar a crear un sistema. ¿Para qué? Para que mi negocio empiece a caminar sin que yo esté. Y eso lleva tiempo. No es de la noche a la mañana. Eso, a fin de cuentas, vamos avanzando en la vida y vamos creando un sistema. ¿Para qué? Para que mi empresa, digamos, trabaje sin que yo esté ahí. ¿Sale? Ahora, como empresario también debo tener la misma visión. Como empresario, yo también debo generar activos. No nada más es generar ingreso de mi empresa. Ese ingreso que yo tengo, lo tengo que trasladar igualmente a negocios, bolsa y bienes raíces. Son los tres activos principales. ¿Sí? ¿Cuántos de aquí tienen familiares con negocios? Ok, son bastantes. Perfecto. ¿Y cuántos de esos familiares realmente han creado activos, aparte de su negocio? Ok, también un buen número. Entonces, esta visión, pues ya algunos la tienen clara. Es importante también que platiquen con estas personas. ¿Cómo lo han hecho? ¿Qué han hecho para generar esos activos? Porque toda esa información también es muy importante para ustedes. Todo ese compartir de información es súper importante, porque de esa manera vamos a ir creciendo. Nos vamos a ir alimentando también de toda esa información. Y bueno, en este caso, el tercer punto de la conferencia, vamos a hablar de grandes oportunidades. ¿Sí? Hoy en día, ¿ustedes realmente creen que hay grandes oportunidades o no? Sí. ¿Sí las ven? Así, digan, ¿sí las ven o no? Sí. Perfecto. Estas grandes oportunidades, ¿por qué se nos dan hoy, el día de hoy? Porque estamos en la era de la información. La era de la información tiene que ver justamente, todos tenemos un móvil, casi, un celular, ¿no? Sí. Ok, todos tenemos realmente en nuestro móvil datos, tenemos WhatsApp, tenemos acceso a internet, la mayoría de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Pues, ¿qué pasa si hoy queremos saber un dato? ¿Qué hacemos? ¿Cómo? Buscarlo. ¿En dónde lo buscas? ¿Tu nombre? Diana. ¿En dónde lo buscas, Diana? Pues dependiendo del dato, pero pues puede ser en internet o libros. Ok. Regularmente, ¿dónde recurrimos hoy, Diana? ¿A los libros o a internet? Internet. ¿Sí? Hoy en San Google podemos encontrar cualquier cosa que nosotros queramos. Anteriormente, para yo tener un dato, tenía que irme a los libros, justamente como dice Diana, a las enciclopedias, ¿no? Entonces la información tardaba mucho en llegar.
Hoy en día podemos saber qué está pasando hoy en China, podemos saber qué está pasando en Rusia, podemos saber qué está pasando en Latinoamérica, podemos saber qué está pasando en cualquier parte del mundo en segundos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces la era de la información justamente nos lleva a eso, a tener todo a la mano, mucho más rápido. ¿Qué pasa si hoy quiero buscar un empleo? ¿Qué opciones tengo en redes? Bolsa de trabajo, San Miguel de Allende. San Miguel de Allende. Ok, es muy local. ¿Qué opción tendría? ¿Han escuchado a LinkedIn? Sí. Ok, ¿LinkedIn qué es? ¿Una plataforma para qué? Tengo ahí mi perfil y alguien puede buscarme y contratarme a lo mejor de una empresa que viene de Corea. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la maravilla hoy de la era de la información. ¿Sí? Por eso hay grandes oportunidades hoy. Si yo quiero ser empleado, pues ahí subo mi perfil, alguien me puede ver, le interesa mi perfil y ya estoy contratado. ¿Qué pasaba antes? Cuando yo estaba en la universidad, pues teníamos que ir a tocar a las empresas, dejar nuestro currículum. Entonces, ¿cuánto tiempo me tardaba en dejar a lo mejor 30 currículums? Pues más de una semana. Hoy en día me pueden ver miles de personas. En Facebook también puedo publicar mi currículum o estoy buscando trabajo. ¿Sí o no? ¿Y cuántas personas me ven? Miles. Millones de personas. Si yo quiero, por ejemplo, promover un producto hoy, lo mismo. Utilizo Facebook y puedo llegar al mercado que yo quiero. Esas son las oportunidades que hay hoy en el presente. Y esas son las que hay que aprovechar. ¿Sí? Lo que hay que hacer, pues justamente es saber utilizar las herramientas. ¿No? Otra gran herramienta, por ejemplo, es YouTube. También a través de YouTube yo puedo comunicar lo que yo estoy haciendo y lo van a ver muchas personas. Entonces hay una gran oportunidad el día de hoy. Ahora, en las oportunidades futuras, ¿cuáles son las oportunidades que tenemos nosotros como país? Pues somos el país con más facilidades para que las empresas internacionales vengan y pongan más de su planta aquí o alguna matriz. Así es. ¿Tu nombre cuál es? Edson. Edson. Perfecto. ¿Sí escucharon a Edson? A ver, Edson. Un poquito más grande. Somos de los principales países que otorgan permisos más fáciles que cualquier otro país para que las empresas vengan y inviertan su capital. Así es. Así es. Somos de los países con mayores facilidades para que las empresas inviertan, incluso para que nosotros pongamos un negocio. Y esto, fíjense que lo que dice Edson, y gracias por tu aportación, porque yo platicando con una persona de España, ella me decía, es que en España es dificilísimo que me den un permiso para un negocio. Y por eso decidió mejor venirse a México. ¿No? Entonces, a veces las personas que están pensando a lo mejor en emigrar a otro país, digo, bueno, si aquí están todas las oportunidades, en realidad aquí están. A veces no las vemos, a veces no estamos informados, ¿no? Sin embargo, están ahí. Entonces, justamente las oportunidades que tenemos nosotros como país, justamente lo que dice Edson, somos de los países con mayor facilidad para que vengan a invertir. Incluso somos de todo el mundo, somos el número 9, ¿no?, en la lista de países que las empresas eligen para venir a invertir. Imagínense, de todos los países que somos en el mundo, estamos en el número 9. ¿Qué implica eso para nosotros como país, para ustedes que están estudiando una carrera? Pues evidentemente más oportunidades de trabajo. Porque hay plantas, por ejemplo, el otro día conocí a un cliente que trabaja en una planta en Dolores y es una empresa japonesa. Yo la verdad dije, una empresa japonesa en Dolores, la verdad no me lo hubiera imaginado. Sin embargo, ahí está.
El polo industrial que están haciendo aquí en San Miguel, bueno, que ya es, sin embargo, va creciendo. Hay una empresa de aeronáutica que va